y también comenzamos nuestra materia de hoy. Como les decía, es importante tener en mente los conceptos de series numéricas y series de potencia. Entonces, la eventualidad de que no recuerden mucho y en la eventualidad de que ustedes hayan olvidado, entonces hoy voy a hacer un repaso de series. Y este repaso está también anotado en un apunte que se llama apunte cero. Lo voy a subir también después de la clase. Apunte cero, que lo podemos compartir en este momento para que ustedes vean lo que este apunte contiene. Método numérico, apunte de clase cero, y los contenidos son series numéricas, esto es lo que vamos a explicar hoy, ejemplos, las series más populares, serie geométrica, serie armónica, los principales criterios para analizar la convergencia de las series, varios criterios, criterio de integral, de serie P, etc. Y después viene serie de potencias. Serie de potencias que son series, es como la diferencia entre número y variable, ¿no? Más o menos la idea. O sea, estas son series, pero que se transforman en series numéricas cuando uno le da un valor a la variable x. Porque radio de convergencia, algunas propiedades y algunas, lo que es representación de serie de potencia y algunas series de potencias conocidas, clásicas. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, todo esto lo estaba compartiendo, ¿no? No, parece que no. Por favor, dígame cuando no vean que estoy compartiendo alguna pantalla, ¿no? Ahora sí que estamos compartiendo. ¿Están viendo el apunte cero de métodos numéricos? Sí, profe. Ya. Es lo que le explicaba recién. Los contenidos de este apunte, entonces, es lo que vamos a explicar hoy. Todos estos conceptos, todas estas propiedades, incluso alguna aplicación, lo que tiene que ver tanto con series de numéricas como series de potencia. Bien, entonces comencemos. Esto lo vamos a explicar anotando en la pizarra. Lo trasladamos aquí. A ver, vamos a enfocar bien. Díganme, por favor, si se ve bien la pizarra, si está bien alineada. ¿Ven la pizarra completa? Sí, profe. Ya está, gracias. Quizá un poco de luz. Ahí. Ups. Hay que armar esto primero. Todo el sistema. Bien. Bien, bien. Entonces, esta es nuestra primera clase. MAT de 2051. Métodos numéricos. Entonces vamos a ver hoy series numéricas y series de potencia. Entonces esto corresponde a nuestro repaso. ¿Y cuál es la idea de serie numérica? Y es más o menos la idea de querer dar un significado, vamos a colocar aquí, significar, siempre entre comillas,
suma infinita. Suma infinita de números. Bueno, todos entendemos que la suma en matemáticas está definida para dos números. Es la forma como función que a dos números le asigna un resultado mediante una regla especial, es lo que caracteriza la suma. O sea, siempre hay que sumar dos números, ¿no? No se pueden sumar tres números a la vez, a no ser que uno se los conozca en memoria. Claro, si alguien le dice, mire, suma 1 más 1 más 1 más 1, de inmediato uno dice 4, porque lo tiene memorizado, ¿cierto? Pero si nos dicen, a ver, sume 5 más 7 más 9 más 4, hasta ahí llegamos. Tenemos que empezar a sumar de dos en dos. Entonces, la suma tiene sentido cuando es suma de números finitos. Uno, pues, cuando tiene muchos números que sumar, sabe que tiene algunos procedimientos especiales, aplica algunas reglas, reordena los números para colocarlos más sencillos primero, lo que suben 10 a veces, en fin, usando propiedades de asociación de números, ¿cierto? Y otras más reglas básicas, conmutación, y entonces de esa manera uno saca los resultados de suma, pero siempre tiene que ser una cantidad finita de números a la que se suma. Pero, en matemática también es importante tratar de aquí de darle un significado a una suma infinita de números. Vale decir que al comienzo siempre vamos a tratar con números positivos, ¿no? Ya después nos podemos meter con números negativos, pero sumar, ya sea en forma finita o infinita en este contexto, va a ser siempre suma de números positivos por el momento. ¿Mm? Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos así, 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más así. Esa sería una serie numérica. Bueno, aquí los números que se están sumando son del tipo 1 partido por 2 elevado a n, ¿no? Y eso sí. Es 1 partido por una potencia de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, etc. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos darle algún sentido a esa suma infinita? Bueno, lo que se hace es tomar lo que se llama sumas parciales. Sumas parciales. Entonces, a partir de una sucesión básica. Sucesión básica. ¿Cuál es la sucesión básica? Bueno, acá sería la que está formada por el 1, por el 1 medio, por el 1 cuarto, por el 1 octavo, por el 1 16avo y así. Las sumas parciales se van tomando mediante sumas ordenadas, por cierto, ¿no? Donde la primera suma parcial, bueno, se toma el primer número solo, el primero que aparece en la lista. La segunda suma parcial está formada por 1 más 1 medio, el primero y el segundo número de la lista. La tercera es 1 más 1 medio más 1 cuarto. Y así sigue. Entonces, de esta manera, nosotros lo que logramos tener es una nueva sucesión. Entonces, obtenemos una nueva sucesión. Una nueva
sucesión. Nueva sucesión que está formada por estas sumas parciales. Sumas parciales. S1, S2, S3. Y todas las más que siguen hacia adelante. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿tiene límite esta última sucesión? ¿Tiene límite esta última sucesión? Si lo tiene, si la tuviera, aquí borramos, si la tuviera, si lo tiene, entonces, este valor del límite, voy a usar colores, del límite se denomina suma de la serie, la suma de la serie. Ya, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, recapitulando, ustedes ven y ubiquen estos conceptos dentro del apunte. Acá, no, esto lo está configurado de antes, parece. Hay que poner apunte 0. ¿Ya? Y ahora aparece. Y lo compartimos. Apunte 0. Venga la ventana para acá. Ya. Ahí lo tenemos entonces en pantalla. Nuestro apunte 0. Entonces lo que tenemos acá es un ejemplo de lo que aquí yo he puesto en forma de definición y con los símbolos correspondientes. Hay una serie numérica, dice, cuando se tiene una sucesión que se forma a partir de una sucesión base, dada, sumando sus términos de uno en uno en forma consecutiva. Entonces, partimos, aquí le puse yo una solución numérica de números AES. A1, A2, A3, A4, etc. Una sucesión de números reales, como la que pusimos ahí en la pizarra, con 1, un medio, un cuarto, un sellado, etc. Entonces, con ella se forma una nueva sucesión denominada sucesión de sumas parciales. Coloqué A sub n mayúscula para identificar la que son las sumas parciales que se forman a partir de la sucesión base, cuyos términos le he llamado A sub n minúscula. De la siguiente manera. Entonces, la primera suma es el primer elemento de la sucesión base. La segunda suma parcial con los dos primeros, A1 más A2. Y así sucesivamente, la enésima suma es con A1 más A2 más A3 más hasta N, y siguen después. Siguen la suma parcial. Entonces, la serie formada a partir de esta sucesión se anota con este símbolo. ¿Ya? Ese símbolo que dice la suma de n igual 1 hasta infinito de los A sub n. Y es el símbolo de una serie. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. No significa que estamos sumando de 1 al infinito, que estamos sumando infinitos números, sino que es un símbolo. Y eso tiene sentido, ¿ya? Y da una expresión entonces de un concepto matemático, en el sentido que se puede encontrarle un resultado si la serie de las sumas parciales converge. Como dijimos, aquí le puse, bueno, en el lenguaje del cálculo, el límite de las sumas parciales. Esta es la suma parcial, la suma de 1 hasta n de lo a sub k, y ese límite entonces se llama suma de la serie.
Aquí en azul dice, hasta aviso contrario usaremos serie de términos positivos. Ya, voy a volver al ejemplo, porque vamos a encontrar la suma de esta serie para explicar el sentido que tiene también lo que no es posible, digamos, entender en términos de la matemática de la suma de números, bueno, lo que es posible entender como una suma infinita. Entonces, volvemos aquí a la pizarra, dejando de compartir esto. Ahora, cuando yo tengo proyectada esta lámina, ustedes ven solamente la lámina, ¿cierto? ¿O me ven a mí en un recuadro? Sí, a usted también lo vemos. Pero en un recuadro pequeño, obviamente. Sí. Ya. Entonces, bueno, la manera para que vean la pizarra es que yo me salga de acá, del compartir, y ahora sí. Entonces, este ejemplo es muy clásico, porque, bueno, entenderán que si uno coloca aquí una serie cualquiera que se le ocurra, va a ser muy difícil encontrar el límite. Pero hay series muy especiales y muy útiles, ¿no? La serie geométrica tiene la ventaja que tiene una utilidad práctica. Por ejemplo, en los depósitos de dinero que generan mediante un porcentaje, ¿cierto? Acumulación de dinero, bueno, está basado en una serie numérica de este tipo que se llama geométrica. Ya. Entonces, ejemplo, vamos a tomar esto de nuevo, 1 más 1/2 más 1 partido por 2 al cuadrado, 1 partido por 2 a la cuarta, más 1 partido por 2 a n, más, y así sigue. Esa serie. Muy bien. Ahora, entonces sabemos que, para recordar, la sucesión base es esta. 1, 1/2, 1 partido por 2 al cuadrado, y así sigue. Sucesión base de la serie. Sucesión base de la serie. Simplemente con lápiz verde, ¿no? Son mejores que nosotros en este momento. Sucesión base de la serie. Ahora, entonces, la sucesión de sumas parciales es S1 es 1, S2 es 1 más 1/2, y así sigue. E sub n, suma parcial enésima, es 1 más 1/2 más 1 partido por 2 al cuadrado, 1 partido por 2 al cuadrado, hasta terminar en 1 partido por 2 elevado a n. Y siguen después las sumas parciales, ¿no? Estos tres puntitos significa que sigue. Ahora, uno dice, ¿existe este límite? Porque esa era la condición para que existiera una serie, ¿no? ¿Existe ese límite? Entonces, recuerden que en matemática la existencia se nota con una E, pero al revés, ¿no? Existe ese límite, ¿no? Que allí en el apunte yo lo coloqué, el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma, porque S sub n es esa suma, bueno, de k igual 1 hasta n, o k igual 0, para que comience con 1, hasta n, de 1 partido por 2 elevado a k. ¿Existe ese límite? Bueno, aquí recurrimos a algún conocimiento que ustedes tienen del álgebra inicial, de sus cursos de primer año. Y vamos a colocar este S sub n, de nuevo, para ver cómo podemos a partir de él obtener una fórmula que nos dé la suma de sus términos. Así.
Ese es el S sub n. Entonces, dice, bueno, por la forma como está construida esa suma, bueno, yo podría tomar aquí la misma fórmula, ¿no? Y la multiplico por un medio. ¿Por qué un medio? Porque un medio es la razón que tiene esa sucesión base, ¿no? Es la razón. Entonces, esto llegaría a ser un medio Sn igual. Un medio por uno, un medio. Un medio por un medio, 1 partido por 2 al cuadrado. Y así sigo. Y así sigo. ¿Ya? El anterior a este, que es 1 partido por 2 elevado a n menos 1, se lo multiplico por un medio. Me queda 1 partido por 2 elevado a n. Y al final, cuando multiplique el medio por el último término de esta suma, que corresponde a S sub n, va a quedar 1 partido por 2 elevado a n más 1. Eso es. Entonces vemos que hay muchos términos repetidos. Y si restamos esas dos expresiones, miembro a miembro, en el lado izquierdo es S sub n menos un medio S sub n, o sea, a S sub n le quitamos su mitad, queda la mitad. Un medio S sub n. Bien. Y aquí al hacer la resta, notamos que a ver, con otro color, que al hacer la resta se eliminan esos dos, son iguales, esos dos, y se salva de la eliminación el primero que es 1 y el último que es 1 partido por 2 elevado a n más 1. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a tener que borrar para seguir acá arriba. Y ahí por mientras. Nuestro S sub n, entonces, S sub n. Este es un medio. Bueno, lo vamos a dejar en el lado derecho, multiplicando por 2, todo por 2. Sería 2 menos 1 partido por elevado a n. Este 2 elimina uno de los factores 2 de ese denominador. Bueno, y si ahora nosotros tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, el límite cuando n tiende a infinito, de S sub n, ¿qué es lo que estamos aquí preguntando, no? ¿Existirá ese límite? ¿Por qué se pasa a ser la suma de la serie? Bien, ¿qué va a suceder acá? Bueno, es el límite del lado derecho de 2 menos 1 partido por 2 elevado a n. ¿Ah? Y cuando n tiende a infinito, bueno, esa fracción tiende a ser 0, porque lo que crece es el denominador sobre una fracción que el numerador permanece constante, siempre es 1. Entonces estos valores tienden a ser 0. Y en el límite es 0, luego esa suma es 2. ¿Ya? Este es entonces lo que se llama la suma de la serie. La suma de la serie. Ya. Veamos el significado. Entonces uno podría notar que cuando sumamos 1 más un medio más 1 partido por 2 al cuadrado más 1 partido por 2 al cubo, 1 partido por 2 a la cuarta, más, ¿sí? Hasta infinito, eso da 2. Bueno, que en términos más simbólicos se coloca sumatoria de
n igual 0 a infinito de 1 partido por 2 elevado a n, y eso es igual a 2. Ya. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Tiene algún sentido esto? Bueno, poco para convencerse de que esto es así. Pensemos en la siguiente figura geométrica. Un rectángulo de lado 1. Un rectángulo. Porque para hacer esta explicación voy a comenzar desde acá. O quizás lo puedo hacer así también. A ver, este es comenzar con un rectángulo de lado 1 que va a representar el 1 que está acá. Ahora, 1 en un medio tendría que ser un rectángulo de base 1, pero altura 1 medio. Sería el segundo, ¿no? El tercero, que es un cuarto, podría ser un rectángulo de base 1 y altura 1 cuarto. ¿Se entiende lo que estoy dibujando? ¿Es entendible lo que estoy dibujando? Sí, profe. El que sigue, ¿cuál sería? Un rectángulo de base 1 y altura 1 octavo, ¿no es cierto? Porque 2 elevado al cubo es 1 octavo. Entonces uno sigue con esto, con esta construcción. ¿Y qué pasa si piensa que toma todo esto rectángulo, ¿no? Y lo junta todo. O sea, esto es una cola de rectángulos que se van haciendo cada vez más pequeños, en el sentido que la altura va disminuyendo. Pero si uno esto lo toma desde el último y lo enrolla para atrás, bueno, aquí va a juntar toda esta parte que vuelve a ser un rectángulo de lado 1, tal como el primero, ¿no? ¿Se fija que tiene algún sentido? Es lo que uno puede tratar de interpretar, ¿no? Tratar de interpretar. Entonces, esta suma es 2. El primero el 1, y todo esto, de alguna forma, suma 1, ¿no? He tomado este y esa parte para dar la explicación. Entonces, esta primera parte es el 1, y todo lo demás, entonces, aquí está visualizado como rectángulos, pero si uno los junta a todos, vuelve a ser un rectángulo de lado 1. Esa es más o menos la idea, ¿no? Ustedes también pueden haber escuchado esto. Lo pueden buscar en internet, no sé. Puede llamarse así: la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? ¿Qué significa esta paradoja de Aquiles y la tortuga? Entonces, Aquiles es un tipo, que es un atleta, y la tortuga, por supuesto, es un bicho que anda muy despacito. Entonces la gente dice, bueno, usted que es un gran atleta, ¿por qué no corre con la tortuga?
Muy simple, habría dicho Aquiles, ¿no? Y para no parecer que estoy tomando demasiada ventaja, yo le voy a dar la ventaja a la tortuga que parta de la mitad. Entonces, Aquiles parte de acá y la tortuga parte de la mitad. Ahí. Entonces la paradoja dice lo siguiente: que Aquiles nunca puede alcanzar la tortuga, cosa que es real, ¿no? Pero ¿cómo se explica esa paradoja? Porque, bueno, si ya parte con una ventaja de la mitad de la distancia, cuando avancen, esto, por ejemplo, puede estar contabilizado en minutos, ¿no? Cuando Aquiles llegue al medio minuto, le va a faltar siempre una distancia que cubrir para alcanzar a la tortuga. Porque siempre los términos van a ser la mitad. La mitad del tiempo para alcanzarlo. Cuando quieras o entienda que sigue avanzando, va a avanzar la otra mitad del tiempo. Y tampoco va a alcanzar al bicho, porque simplemente en la mitad del tiempo, si va a un metro por segundo, por ejemplo, coloquemos esa situación, a 1 metro por segundo. Entonces, cada vez que Aquiles avanza la mitad del tiempo, medio segundo, un cuarto segundo, un octavo segundo, va a ser imposible que alcance toda la distancia, porque la suma no da, como hicimos recién. Un medio más un cuarto, en fin, un medio más un cuarto es la mitad de un medio, y 1 partido 2 de 3, un octavo es la mitad de un cuarto. O sea, él siempre va a alcanzar la mitad del recorrido y no va a alcanzar entonces nunca la tortuga. Esa es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Un poco para ponerle un elemento así histórico al concepto de serie, ¿no? Ahora, y esto se puede generalizar, ¿no? El ejemplo se puede generalizar. O sea, el mismo ejemplo que hicimos con el 1 medio, lo podemos generalizar a la serie geométrica de razón R. Entonces, nuestra serie geométrica de razón R es de este estilo. Voy a usar lo mismo, el mismo notación que tengo aquí en el apunte. Aquí un A, que puede estar o no puede estar, no importa, porque se puede sacar fuera de la sumatoria, porque se puede sacar fuera de cualquier sumando como un factor. Entonces, esto va a ser igual a, porque el procedimiento que hice con 1 medio es lo mismo que lo puedo hacer con R, es válido. Entonces, lo vamos a colocar como 2 posibilidades. Aquí 2 puntos. Converge, se dice, o sea, tiene suma la serie, converge, si la razón R en valor absoluto es menor que 1. O, dicho de otra manera, si R está entre menos 1 y 1. Siempre que sea estrictamente menor, ¿no? Y en el otro caso, no hay suma. Diverge si R es mayor o igual que 1. Por ejemplo, bueno, la que vimos recién, 1 medio elevado a n, ¿cierto?
que ahora la anotamos de esa manera para identificarla con la serie geométrica. Aquí la razón es igual a un medio, que es menor que 1. Entonces, converge. Eso quiere decir que el límite existe, o sea, la serie tiene suma. ¿Ya? Y cuando converge, a propósito, aquí la suma va a ser A igual 1 partido por 1 menos R. Eso puede obtenerse. En este caso, esto es A por, ¿no? A por 1 partido por 1 menos R. Bueno, aquí la es 1, no hay A. Pero hay razón que 1, entonces noten que sería 1 partido por 1 menos un medio. Bueno, 1 partido por un medio, eso da 2. Tal como resulta en el ejemplo que hicimos recién en detalle. Pero sí, claro, ahora tenemos esta sumatoria para una razón mayor que 1, 3 medios. Entonces aquí la razón es 3 medios mayor que 1. ¿Cierto? Entonces aquí diverge. O sea, no hay suma para esta serie. De alguna forma, son muy grandes los sumando. Entonces, si uno los suma uno con uno, aunque la suma signifique sumas, límite de sumas parciales, no va a llegar nunca a un número. Va a exceder cualquier posibilidad de tener un límite como suma para la serie. Esa es la idea de una serie numérica. Ahora le voy a mencionar otra serie que es... Todo esto está en el apunte. Lo pueden ver allí ustedes. Por favor, si tienen cualquier duda, interrumpan, ¿no? Abren su micrófono y me dicen, tengo una pregunta. Y yo estoy mirando la pizarra, entonces no veo el computador y a veces ustedes tienen, o en su chat, no sé si hay chat, voy a comprobar. Chat. Aquí hay una pregunta. Dice, profe, ¿por qué uno usa Teams mejor? ¿Qué puedo responder? ¿Cuál sería la ventaja para usted, digamos? Porque para mí no hay ninguna ventaja ni desventaja. Pregunta Matías González. ¿Cuál sería la ventaja de usar Teams? ¿Se ve mejor? ¿Se escucha mejor? Así es difícil chatear si ustedes no me responden. Aquí dice de Daniel, en lo personal me funciona pésimo Teams en el computador. Quedan grabadas las clases, sí, yo también lo voy a grabar. Si esa es la diferencia que ustedes creen que existe, no es tal la diferencia. O sea, aquí quizá es más expedito para mí porque yo hago la clase el sistema la graba. Lo que pasa es que después la tiene que transformar. Eso demora un poco, puede demorar, no sé, a veces media hora. ¿Ya? Y cuando la transforma a un lenguaje visual, entonces yo la tomo y la subo a YouTube. Y ahí está la clase grabada. Y todos la pueden ver en cualquier momento. Eso no se borra. Y tiene la ventaja para mí, porque yo tengo varias clases, digamos, tengo que hacer muchas grabaciones.
es que el fin de semana tomo todos esos archivos y los guardo en un disco duro aparte, digamos. Y el computador no se me llena de tanta cosa, digamos, porque las clases grabadas ocupan bastante memoria. ¿Mm? No sé si les parece la explicación razonable, porque lo hago en Zoom. Y además de mí tengo la experiencia de que nunca me ha fallado. Entonces, cuando algo funciona bien, a no ser que lo otro sea infinitamente superior, no sé, o superior, Profe, lo bueno que tiene Teams es que queda grabado al tiro en el curso de la clase. Se sube al tiro. ya. Miren, yo no quisiera cambiar porque es la costumbre, o sea, tengo ya todo planificado dentro de Zoom, esa es la verdad. O sea, tengo todo el horario ya puesto en Zoom, el link está dado allí, en fin. No sé si ustedes piensan que es demasiado incómodo para ustedes, yo podría hacer el esfuerzo de cambiarme, pero me parece que no sé si vale la pena. Aquí alguien dice la grabación se guarda en la memoria, no se guarda en la memoria del computador, perfecto, queda en una tipo de conversación, que después se descarga de forma individual, si que se quiere. Ahora, ¿ustedes han tenido clases grabadas en Zoom? Igual queda como por Zoom, usted. Claro, alguien me dice, profe, igual queda como por Zoom, usted. Claro, yo subo las clases. Si la única diferencia puede ser es que yo tengo que terminar la clase para que el sistema Zoom la convierta a un lenguaje visual, y eso demora un poquito, demora media hora, y después yo me demoro otra media hora en subirlo al YouTube porque demora, digamos, eso no siempre está tan desocupado. Usualmente lo hago en la noche. Pero eso es todo, o sea, durante el día van a tener la grabación puesta. Me hubiesen dicho eso antes, yo, claro, vuelvo a rehacer todo, pero bueno, ya, ¿me entienden? Yo creo que me entienden. Puede ser un poco de comodidad, pero si la comodidad funciona, ¿para qué cambiarla? Eso es todo. Ya. Pero gracias por la observación. Voy a preguntarle a otros colegas si les resulta mejor el Teams y nunca se cae o cosas así. Ya. Como digo, yo hoy día, a más tardar a las 8 de la noche, voy a tener esta grabación puesta en YouTube. Si alguien no logra ver y todavía anda dando vueltas en un computador a esa hora, me pone un correo y me dice, yo no la puedo ver. Pero todas las clases esta semana que he hecho en los otros cursos, el asunto ha funcionado. Ya. Una serie también que es importante es la serie armónica, ¿no? La serie armónica tiene que ver con las notas musicales, digamos, las armonías musicales. Y esta funciona de la siguiente manera. Es 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, y así. O sea, se puede anotar simbólicamente como la suma de n igual, aquí se colocó 1 partido por n, naturalmente que tengo que partir de 1, ¿no? No de 0, porque quería dividir por 0. Cuando n vale 1, 1 partido por 1, 1. Cuando n vale 2, un medio. Cuando n vale 3, un tercio. Ahí está bien. Esta serie armónica. Ahora diverge esta serie. Y la menciono porque comparada con la otra, que era 1 más 1 partido por 2 al cuadrado, más 1 partido por 2 al cubo,
1 partido por 2 a la cuarta. Esa era nuestra anterior, ¿no es cierto? La serie geométrica. Esta también tiene numeritos pequeños, digamos, van disminuyendo. Pero no son tan pequeños como esto. Aquí los denominadores crecen mucho más rápido que los anteriores. Entonces, acá no se alcanza a hacer esa suma. O sea, la suma parcial tiene un límite que no es un límite tal, digamos. No es límite. El límite va al infinito. En serio. Ahora, la manera como esto se comprueba que no es una asociación convergente, o sea, que no tiene suma, yo lo tengo aquí desarrollado en el apunte, se puede ver allí, ¿no? No es tan difícil. No es tan difícil demostrar eso, que es una serie que diverge. Lo pueden ver allí. Si es necesario y alguien tiene interés y no lo entiende, me dicen, y en la clase de ejercicio yo lo puedo explicar, ¿de acuerdo? Pero es interesante por ese sentido que tiene, que está asociado con las armonías musicales, la serie armónica. ¿Sí? Ahora, si la pregunta es, ¿cómo determinar la convergencia de una serie? O sea, ¿cómo yo sé, mirando, que una serie converge o no? Bueno, aquí también uno puede decir, bueno, esto es un concepto matemático que a lo mejor yo lo encuentro desarrollado en algún programa, ¿cierto? Y para ello entonces hay que mirar. Hay que mirar aquí. A ver, vamos a compartir esta pantalla y vamos a ver, compartir pantalla. No, acá, en mi buscador. Y aquí entonces coloco Symbolab. Yo le dije que íbamos a recurrir cuando fuera necesario, ¿no? Y entonces acá miramos, ¿qué tiene? En cálculo, tiene límite, se fue. Tiene derivadas, integrales, series. ¿Se fija? Tiene series acá. Entonces, aquí uno puede colocar, quizás para comprobar, coloquemos lo mismo que hemos hecho acá en la pizarra. 1 partido por, ¿se recuerdan? 2 elevado a n. 2 elevado a n, perfecto. Ir. Trabaja esta cosita y dice, sí. La verificación de la convergencia es que esa serie vale 2. Tal como lo habíamos hecho nosotros acá. Bueno, ¿y qué pasa si ahora colocamos esta otra serie que yo le decía, serie armónica, que es 1 partido por n? 1 partido por n. Ir. Dice, es divergente, ¿se fija? No tiene suma. Es divergente, no tiene suma. Entonces, tal como cuando uno utiliza estos programas para encontrar límites integrales, como esta columna de posibilidades nos indica aplicación de la derivada, ecuación diferencial, en fin. Tenemos esta parte de series, la convergencia, y también tenemos serie de potencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya. Pero de todas maneras... ¿Cómo?
¿Alguien quiere observar algo? ¿No? ¿Nada? Voy a quedarme aquí mismo para indicarles cómo va en esta pauta que viene dada de la materia en el apunte 0, lo que hemos indicado acá, serie armónica. Bueno, ahí está demostrado en la serie armónica por qué no tiene límite. Ahí está hecho. Vean ustedes si tienen algún interés especial, me lo dicen, y el día de los ejercicios yo se las explico. Ahora, bueno, si uno se ubica en una etapa previa a la existencia de estos programas, ¿no? Programas que resuelven cuestiones del cálculo, como ese que tenemos ahí simulado, matemática, otro más, MATLAB, etc. La manera de determinar la convergencia de una serie era someterla a ciertos criterios, ¿no? El primer criterio que uno miraba en aquellos casos cuando veían un libro y le decían, ¿converge o no esta serie? Entonces, el primer criterio que uno tomaba para ver si esa convergencia se da o no, era usar este principio como criterio. Bueno, si una serie converge, entonces necesariamente los términos tienen que irse achicando, tienen que tender a cero. Claro, con esta idea que decíamos que vamos sumando a una suma parcial un término siguiente, tiene que sumarle cositas chicas, ¿no? Si suma cosas grandes, la suma parcial va a ir creciendo y no va a tener ningún límite. Pero para efecto de la serie, esto hay que mirarlo al revés, ¿no? Si esta es una propiedad del tipo sí, entonces, o sea, P implica Q, mejor es mirarla como no Q implica no P, algo que también alguna vez vieron probablemente en el curso de álgebra inicial, ¿no? Si P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces dice lo siguiente, mire, si usted logra ver que el término general donde nace la serie no se achica, no tiende a cero, entonces olvídese, la serie va a ser divergente. A lo menos usted tiene que tener el caso que los términos se van achicando. ¿Ya? Que los términos se van achicando. Ahora, si entonces, si estos términos no se achican, entonces va a haber divergencia. Pero si se achican, bueno, no puede saber nada, porque ya vimos el caso de una serie, la geométrica, de razón 1/2, se van achicando los términos. También en la armónica, pero en la geométrica era convergente y la armónica no era convergente. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces le puse esa especie de triángulo, ¿no? Que hay que tener cuidado. La manera de usar este criterio es decir, mire, si yo tengo términos que no se achican, entonces ya, yo sé que es divergente. Pero si no, no sé nada. Nada se puede decidir. Bien. Ahora. Otros criterios son los siguientes. Quizá técnicamente a veces son un poquito complicados de manejar, ¿no? Pero son bastante sencillos de entender. Uno, acá usa criterios de comparación. Bueno, y lo primero que se viene a la mente, si uno compara cosas, tiene que compararla con cosas conocidas, ¿no? O sea, si voy a comparar dos cosas desconocidas, no tengo cómo compararlas. O sea, una cosa desconocida, hay que compararla con otra cosa conocida acá.
O sea, una serie que nosotros queremos saber si converge o diverge, hay que compararla con una que converja o diverja, que nosotros tengamos la seguridad que así sea. Es decir, para usar estos criterios hay que tener un mínimo de series conocidas. Esa es la idea. Pero bueno, si fuera, tenemos dos series, la de los A's y de los B's. Entonces, supongamos que la serie de los B's, por decir de alguna manera, es más grande término a término que la serie de los A's. Entonces, si esta serie de los B, que es más grande, de términos más grande, converge, quiere decir que esta que tiene términos más chicos también converge. O sea, la idea aquí, las sumas parciales van a ir creciendo para los B's, pero estas van a ir por detrás, la de los A. Entonces, si la suma parcial de los B's tiene un límite, tiene una barrera, los que van por atrás también tienen esa misma barrera, no pueden sobrepasarla. Entonces, si la suma parcial de los B existe, la suma parcial de los A también existe. Entonces, si B converge, la A converge. Y al revés, si la suma parcial de los A no converge, o sea, va creciendo, 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 esta que va por delante también tiene que ir creciendo, 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 porque va por delante. Entonces, toda vez que las sumas parciales de los A's van a infinito, porque no tienen límite, entonces los que van más adelante también son arrastrados al infinito. Es decir, si la que va por atrás diverge, la que va por delante diverge también. En comparación. Ahora, esta de acá, dice que, otro criterio de comparación, se dan dos series, las tenemos. Una de ellas es conocida, por supuesto, o sea, sabemos si converge o diverge, para poder compararla. Y si de un cierto elemento en adelante, y uno hace este límite, ahora, término a término, independiente de la serie, simplemente mirando los términos de la serie original, o sea, de la asociación original que da, desde los cuales se construye la serie. Si hacemos este límite, y ese límite existe, entonces ambas convergen o divergen. O sea, aquí lo que está diciendo es que cuando n es muy grande, si el AN y el BN se parecen, bueno, o ambas series son convergentes o ambas series son divergentes. Una cuestión más o menos natural de entender, ¿no? Si los términos de ambas series se comportan igual en el infinito, leído de esa manera, entonces ambas van a tener la misma naturaleza. Ambas van a ser convergentes o ambas van a ser divergentes. Ya. Bien. Hay otros criterios que eso ya son y dejan de ser evidentemente de comparación porque usan la serie, simplemente la serie en sí misma, para determinar si hay convergencia o no. Es una serie, cuando uno hace el cálculo de este límite, o sea, el límite de un término cualquiera dividido por el anterior, AN más 1 partido por A sub n, cualquiera dividido por el anterior. Entonces, si este límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Y si llega a dar 1, bueno, no se puede saber. No se puede saber la ventaja. Eso es lo que dice entonces ese criterio de la razón. Y hay otro también que es bueno porque a veces muchas expresiones de la sucesión original de la serie tienen exponente, entonces uno le mete la raíz. Y con eso se construye este criterio de la raíz. ¿Qué dice? Mire, toma usted el elemento de la serie y si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite de la raíz enésima del término genérico a su n es mayor que 1, diverge. Y si diese 1, entonces, lo siento, no puede concluir nada, no se sabe si converge o diverge.
Ahora, aquí hay una cuestión especial que relaciona la integral con la serie, pero la integral indefinida, ¿no? Con la serie. Esto también, bueno, hay que verlo en el contexto del cálculo 2, donde se pasa este tipo de integrales, ¿no? Lo voy a explicar aquí en la pizarra. ¿Cuál es esta relación entre esta integral y la serie? Mire. Entonces, aquí. Integral impropia. Y series, ¿no? Bueno, lo que sabemos de las integrales es que si yo tengo una integral entre a y b fx de x, ¿no? Y eso tiene un cierto valor, es el área, ¿ya? Así, por ejemplo. Si esto es igual a f de x, este es el eje x, es el eje y. Entonces, cuando estos números son a y b, esto da el área. Ahora, esta integral impropia, la integral entre a e infinito, de fx de x, bueno, ¿qué significaría? ¿Cierto? Es tal como en el caso, porque la integral está asociada a sumas. Si ustedes recuerdan, la integral se definía como suma de Riemann en el límite. O sea, las cosas, se fijan, son siempre muy parecidas en este ámbito, ¿no? De las series y las integrales. Y esto queda definido como el límite, m, podemos colocarle, m tiende a infinito, de la integral entre 0 y m de fx de x. ¿Ya? Lo cual querrá decir, supongamos que partimos de nuevo en A, de acá, ¿ya? Y hay una función, vamos a colocar de esa manera, ¿no? Así. Igual a f de x, que llega hasta el infinito. Que llega hasta el infinito. Parte de A. ¿Ya? Obviamente que esto tiene una área infinita, ¿no? Área infinita. Porque aunque esto sea asintótico, la curva igual a f de x nunca va a ser el eje x. O sea, aquí siempre va a haber un espacio entre el eje x y la curva. Y si hay espacio, hay área. Entonces el área infinita. Pero ¿qué es lo que se hace? Bueno, se toma hasta un valor m, la integral. Claro, y esta área sí que existe. Porque es el área, digamos, de ese sector del plano, que es un área que tiene un valor. Entonces la idea es ir corriendo el m, ir corriendo el m. Y si ese, digamos, al correr m uno calcula el límite, y si el límite existe cuando m tiende a infinito, cuando uno corre el m hasta infinito, si ese límite existe, existe el área. También la idea es que si uno esto, que es un área infinita, lo puede enrollar de vuelta, bueno, hace un área que sea finita. Si no lo puede enrollar de vuelta y hace un área que sea finita, bueno, no va a haber integral impropia. Entonces, claro, cuando uno tiene una integral y una función,
que la saca a partir de una serie. N igual 1 infinito, coloquemos, ¿no? Una serie de ese tipo. ¿Ya? Y dice que f de n es a sub n. Entonces, lo que está colocando acá, por ejemplo, f de 1 es a sub 1, que es el primer elemento de la serie. F de 1 es a sub 1. Supongamos, aquí va a estar a sub 1. Después va a tener f de 2 a sub 2. F de 2, supongamos que acá, para que se alcance a visualizar, ese va a ser f de 2, el a sub 2. Y así sigue. No colocamos más porque se enreda mucho esto, visualmente. Este es el a sub 3. ¿Se fija? Ahora, cuando uno suma esos valores a 1, a 2, a 3, noten ustedes lo que está sumando. Son los largos de estos segmentos. Ese era sub 1, eso es lo que mide a sub 2, eso es lo que mide a sub 3. ¿Ya? Y esto lo está asociando con un área, si es que f fuera más o menos de este estilo, ¿no? Porque f tiene que pasar por esos puntos verdes, porque así lo hemos establecido acá. Entonces, decir que esa área infinita tiene límite, o la suma de esos segmentos infinitos que están incluidos en esa área tiene límite, es más o menos equivalente. Y eso viene entonces a justificar lo que tenemos acá. Al compartir la pantalla, compartir. Eso es. Con este principio. Esta serie, digamos, aquí me faltó colocar el símbolo, lo tengo que... le coloqué el mismo símbolo. Aquí debe haber el símbolo de la sumatoria. Eso lo voy a reparar en cuanto termine la clase de hoy. Aquí debiera decir, la serie converge o diverge siempre que la integral converja o diverja. Entonces, disculpe que tiene ese pequeño error aquí. Ahí debió haber estado el símbolo de la serie. Entonces, en vez de mirar la serie, uno mira la integral, que a veces es más fácil mirar la integral. Acá tenemos un ejemplo de otra serie también importante que se llama la serie P. Veamos. La serie P es igual a, cuando n vale 1 es 1 partido por n, cuando n vale 2 sería más 1 partido por 2 elevado a p, más 1 partido por 3 elevado a p, más 1 partido por 4 elevado a p, y así sucesivamente. Entonces, lo que anotamos recién en la pizarra, este es el término a sub n de la serie. Y con eso uno forma una función f de n. Que bueno, que en general, para integrarla la anotamos como f de x. X elevado a p. El n se transforma en x. Y se calcula la integral. Porque decía ese principio que aquí está mal escrito, pero hay que mirar entonces la integral de 1, ahí también debería ser 1 en vez de n, 1 a infinito, de x elevado a p de x. Y si uno calcula esa integral, según lo que hemos dicho, que significa una integral impropia, uno le toma acá un límite definido y ese límite y ese valor lo hace tender a infinito posteriormente. Posterioridad es que se calcula la integral. Esa integral se puede hacer a mano, digamos. Aquí está el resultado de la integral y se evalúa entre 1 y b, y después el b se hace tender a infinito. Y aquí uno ve, ¿cierto? El b, recuerden que tiende a infinito. Bueno, si 1 menos p
es un número negativo, es decir, si P es mayor que 1, ese P elevado a 1 menos P por ser un exponente negativo pasa al denominador. Y si pasa al denominador y arriba queda un 1, esto se va a 0, digamos, porque el numerador es 1 y el denominador crece indefinidamente. Y aquí queda 1 elevado a 1 P, 1, según sea el valor de P que estemos trabajando. Y si, bueno, y si P es menor que 1, si P es menor que 1, en este caso sucede lo contrario, ¿cierto? Porque ya dijimos recién, cuando P era mayor que 1, 1 menos P era negativo y se va al denominador. Pero en el caso contrario se queda en el numerador. Y ahí entonces el numerador crece porque P el que crece y en esa situación se va a tener una divergencia cuando P es mayor que 1. La dejé puesta allí porque también una serie bastante famosa, y si uno está repasando, es bueno darle una mirada. Ya. Ahora, lo que vamos a necesitar en este curso es que tengamos presente la serie de potencia, ¿no? Y es lo que viene a continuación. ¿Les parece que tomemos un descanso de unos 10 minutos? Para tomar un poquito de agua y entonces les explico todo lo relativo a serie de potencia. ¿Podemos volver en 10 minutos entonces? Sí, profe. Ya. A ver, vamos a dejar de grabar para que esto no acumule mucha cosa. Dejar de compartir. Y